Lo que estás a punto de escuchar no es ficción. Es un relato real que expone la parte más oscura del ser humano. Este episodio contiene descripciones explícitas de crímenes violentos, así como temas sensibles como tortura, discriminación y asesinatos. No es apto para personas sensibles ni menores de edad. En este espacio no buscamos glorificar a los asesinos, sino comprender sus motivaciones, analizar su mente y reflexionar sobre el contexto que permitió que todo ocurriera. ¿Qué ocurre cuando una mentira se convierte en fe y la fe se convierte en muerte? Hoy, en el arte de escuchar el miedo, te contaremos el caso de Magdalena Solís, la mujer que se proclamó diosa y lideró uno de los cultos más sangrientos de la historia criminal mexicana. México, década de 1960. En lo profundo del estado de Tamaulipas, una figura emergía entre la niebla de la ignorancia, la miseria y el fanatismo. Su nombre, Magdalena Solís, conocida por sus crímenes rituales, fue adorada como diosa y temida como una bestia. Esta es la historia de la llamada sacerdotisa de la sangre. Magdalena Solís nació en 1947 en México, en una familia pobre y disfuncional. Desde pequeña fue víctima de abuso y creció en un entorno marcado por la violencia, la marginación y la carencia afectiva. Su entorno modeló una personalidad vulnerable, influenciable, pero también llena de resentimiento. De adolescente, comenzó a participar en actividades delictivas junto a su hermano Eleazar Solís. Ambos se involucraron en el mundo del fraude, el sexo y la manipulación. Pero lo que vendría después superaría cualquier crimen común. Desde adolescente comenzó a ejercer la prostitución y su hermano Eleazar era su proxeneta. No hay registro escolar. Es probable que haya sido analfabeta o con muy poca educación formal. Se dice que en ese entorno Magdalena empezó a desarrollar comportamientos que sugerían una mente perturbadora, aunque nadie puede anticipar la violencia que se desataría años después. Todo comenzó en la década de los 60, en un pueblo perdido entre montañas, Hierbabuena, una comunidad pequeña del municipio de Maneiro, Tamaulipas. Un lugar sin electricidad, sin agua potable, con un acceso limitado a la educación, justicia y sobre todo, sin esperanza. Fue allí donde llegaron Santos y Cayetano Hernández, dos estafadores que se autoproclamaron profetas de dioses incas. Prometían tesoros escondidos, pero exigían adoración total. Pero su verdadera intención era aprovecharse de la ignorancia y el miedo para someter a la gente. Con el paso del tiempo, los habitantes comenzaron a desconfiar. Los habitantes de Hierbabuena, cansados de esperar las riquezas prometidas y sometidos a los abusos de los hermanos Hernández, comenzaron a mostrar dudas y rebeldía. Para consolidar su engaño, necesitaban algo más que palabras. Necesitaban una figura que representara la divinidad, alguien que diera vida y miedo a sus historias. Así fue como trajeron desde Monterrey a una joven prostituta, Magdalena Solís. Al principio solo debía actuar como una diosa reencarnada. Pero algo cambió. La joven, con su pasado oscuro y fuerte presencia, fue presentada como la reencarnación de la diosa azteca Coatlicue, una entidad poderosa que garantizaba el poder y la protección divina. ¿Quién es la diosa Coatlicue? Coatlicue era una poderosa diosa azteca, madre de los dioses. Su nombre significa la de la falda de serpiente, representando la tierra, la vida y la muerte al mismo tiempo. Es una figura temida y respetada, símbolo del ciclo eterno de creación y destrucción. Su imagen es imponente, con garras, serpientes y calaveras, reflejando su papel como madre de todo, incluso de los dioses. La presencia de Magdalena imponía respeto y miedo, pero lo que comenzó como un fraude se convirtió en algo más oscuro. Magdalena poco a poco comenzó a creer en su papel y desarrolló un delirio mesiático. Realmente creía que era una deidad encarnada. Así, el falso culto comenzó a transformarse en algo mucho más peligroso. Magdalena asumió el control total de la secta. Bajo su liderazgo el culto se volvió cada vez más oscuro. Superó el control y la violencia a los propios hermanos Hernández. Comenzó castigando a quienes dudaban del culto o querían irse. Más tarde empezó a exigir sacrificios humanos y los seguidores, sometidos por el miedo y la ignorancia, obedecían.
Los ritos eran grotescos, las víctimas eran golpeadas, torturadas y desangradas vivas en ceremonias que combinaban miedo, religión y locura. La sangre era recolectada en un cáliz. Magdalena bebía de ella como si fuera vino sagrado. Una vez que bebía del cáliz, le daba a beber a los hermanos Hernández y posteriormente a los demás miembros de la secta, pensando que los haría inmortales y más poderosos. Cuando la víctima aún respiraba, Magdalena se acercaba, colocaba sus manos en su pecho y comenzaba a recitar palabras incomprensibles. Un miembro le daba un cuchillo ceremonial y entonces, con una precisión brutal, le abría el pecho y le arrancaba el corazón. Todos miraban, algunos lloraban, otros se arrodillaban y unos pocos sonreían. Ella sostenía el corazón entre las manos, lo alzaba hacia el cielo y gritaba el nombre de un dios olvidado. Luego lo enterraba en el altar. Decía: así se alimenta el pacto, estamos más cerca de la salvación. Magdalena utilizó el sexo, la violencia y el fanatismo para controlar completamente a sus seguidores. Los seguidores estaban atrapados en un círculo de miedo y adoración ciega. Aunque nunca se hizo un diagnóstico clínico completo, porque la salud mental no se atendía igual en los años 60, muchos expertos criminólogos han identificado varios rasgos claros en su conducta. Delirio de grandeza y mesianismo. Una vez que empezó a representar el papel de la diosa, realmente se lo creyó. Desarrolló un trastorno delirante del tipo megalomaníaco. Creía que tenía un poder divino, que merecía sacrificios humanos y beber sangre que le daba vida eterna. Trastorno psicopático o sociópata. Magdalena no mostraba ningún remordimiento, no tenía empatía y disfrutaba de ver a sus víctimas. Hay testimonios que aseguran que se excitaba sexualmente durante los rituales más sangrientos. Sadismo extremo. No solo mataba, sino que torturaba lenta y cruelmente, con el propósito de generar sufrimiento físico y psicológico antes de la muerte. Era un placer para ella. Necesidad de poder absoluto. Cuando se sintió adorada por los campesinos de Hierbabuena, algo se activó en su mente. Por primera vez en su vida, alguien la veneraba. Pasó de ser una víctima explotada a convertirse en la verduga y no quiso soltar ese poder nunca. Algunos factores que se cree moldearon su desarrollo. Magdalena fue producto de una mezcla fatal, un entorno brutal y carente de afecto, explotación sexual desde la niñez, dependencia de su hermano, que era su figura de control y cómplice, introducción al fraude religioso por parte de los hermanos Hernández, que usaron su imagen para manipular al pueblo. Cuando los hermanos Hernández la invitaron a interpretar a una diosa en su farsa religión, no sabían que le estaban dando exactamente lo que su mente deseaba: control, adoración y la excusa perfecta para canalizar todo su odio, dolor y locura. Magdalena Solís era una mente peligrosa, que en las condiciones adecuadas se transformó en una figura casi mitológica del mal. Ella representa cómo los traumas no tratados, mezclados con poder sin control, pueden destruir no solo a una persona, sino a toda una comunidad. En 1963, Sebastián Guerrero, un joven de apenas 14 años, vivía cerca del pueblo de Hierbabuena, en el estado de Tamaulipas, México. Una tarde se perdió buscando unas cabras en el cerro. Escuchó cantos, ruidos extraños. Se acercó sigilosamente y vio algo que nunca podría olvidar. Un ritual en plena acción. Magdalena Solís en el centro, rodeada por sus seguidores. Un hombre estaba siendo torturado, golpeado con antorchas encendidas, desangrado. Magdalena bebía su sangre mientras los demás les gritaban alabanzas. Sebastián escapó corriendo. Corrió más de 25 kilómetros. Llegó hasta el pueblo más cercano, Villa Granados, y fue directamente a la policía. Tenía miedo, pero sabía que lo que había visto no podía seguir ocurriendo. Al principio nadie le creyó. ¿Una secta? ¿Sacrificios humanos? Sonaba como una historia de terror. Pero el comandante Luis Martínez decidió investigar. No podía ignorar a ese chico que hablaba con tanto miedo y detalle. Luis Martínez acompañó a Sebastián de vuelta al lugar, pero ninguno de los dos regresó. La policía, concentrada en las desapariciones de Guerrero y de Martínez, tomó el caso en serio.
y ahí fue cuando comenzó a hablar de una secta satánica. El 31 de mayo de 1963, la policía, en conjunto con el ejército, desplegaron un operativo en Hierbabuena. Cuando entraron a la comunidad, la escena era espeluznante. La aldea parecía completamente dominada por el culto. La gente adoraba fanáticamente a Magdalena Solís, a quien creían una diosa encarnada. Algunos habitantes estaban en trance, drogados, y otros desnutridos, totalmente adoctrinados. Encontraron altares rudimentarios, con restos de sangre y huesos humanos. En una cueva cercana hallaron los cuerpos mutilados de Sebastián Guerrero y del policía Luis Martínez. El agente le habían extraído el corazón y ambos presentaban signos de tortura ritual. Luego se encontraron con otros 6 cadáveres en el área, también con signos de mutilación y ritualismo extremo. Magdalena fue encontrada en una cabaña rústica, en compañía de su hermano Eleazar. Estaba vestida ceremonialmente, como si estuviera en pleno ritual. Según testimonios, no opuso resistencia al arresto. Estaba en una especie de estado delirante o fanático, convencida de ser una diosa. Muchos aldeanos estaban tan adoctrinados que lloraron al ver caer a su diosa. En la misma propiedad encontraron marihuana, objetos de ritual, sangre seca y utensilios usados en el sacrificio. Uno de los fundadores del culto, Santos Hernández, murió durante el operativo al intentar resistirse. Cayetano Hernández, otro de los hermanos fundadores del culto, no fue capturado por la policía durante el operativo principal del 31 de mayo de 1963. Cayetano Hernández fue asesinado días después por sus propios seguidores, quien creían que al matarlo podían absorber su poder divino o cumplir una especie de mandato religioso dentro de un delirio colectivo que se vivía en la secta. La secta ya estaba completamente fracturada y dominada por el fanatismo, la alucinación y el miedo. Los rituales con sangre y drogas provocaron que los seguidores perdieran por completo la noción de la realidad. Algunos seguidores creían literalmente en el poder sobrenatural de los líderes y que al matarlos podían obtener su divinidad o redimirse. En 1963, Magdalena Solís fue condenada a 50 años de prisión por los asesinatos de Sebastián Guerrero y Luis Martínez. No se le pudieron comprobar legalmente los demás crímenes, más de 8 posibles víctimas, por falta de prueba y silencios de los testigos, quienes seguían creyendo en su poder o estaban demasiado traumatizados. Su hermano Eleazar recibió la misma condena. Su destino final no está del todo claro. Algunas fuentes afirman que murió en prisión, pero no hay registros oficiales públicos con fechas exactas de su muerte. Otras teorías dicen que salió en libertad tras cumplir condena, aunque esto es más debatido. La historia de Magdalena Solís nos deja una verdad inquietante. La mente humana es tan frágil como poderosa. Cuando una vida entera se construye sobre la violencia, el abandono y la humillación, la mente no siempre se rompe, a veces se transforma. Magdalena no encontró redención ni justicia en el mundo que la rodeaba, solo encontró poder, y cuando por fin lo tuvo, lo usó para replicar el mismo dolor que había sufrido. Esto no se justifica, pero sí explica. Nos obliga a ver que bajo ciertas condiciones cualquier persona puede perderse dentro de sí mismo, y lo que nace allí dentro, entre el fanatismo, el delirio y la necesidad desesperada del control, puede destruir mucho más que una vida. A veces lo más aterrador no es lo que alguien hace, es lo que el mundo le enseñó a creer que tenía derecho de hacer. Esto fue El arte de escuchar el miedo. Si esta historia te atrapó, compártela, suscríbete y déjanos sus comentarios. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces.